El teorema del valor medio. Ok, ¿de qué va esto? Primero, un teorema previo, muy conocido, llamado el teorema de Rolle. Nos dice que tengo una función. Primero, f es continua en el intervalo cerrado con claramente a distinto de b, ¿no? Para tener un intervalo. ¿Qué más? Nos pide que f es diferenciable en el intervalo abierto. Ajá. Es decir, no tiene picos. Y tercera condición, f de a es igual a f de b. Y estas tres condiciones nos garantizan que existe un punto C en el intervalo A, B, tal que f' de C es igual a 0. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto algunas veces, ¿no? Donde la derivada vale 0, es que ahí esa pendiente de una recta horizontal. ¿Ok? Y esta es muy importante. Donde comienzas, hay que terminar. Ok, entonces si yo me agarro una función que empiece desde acá, ¿no? En f de a, su gráfica. Ok, me dice que es continua. Ok, entonces no tengo que despegar el lápiz de la hoja de papel. Y también va a ser diferenciable, entonces no va a tener picos. A donde empieza, como sea que esté así continua y diferenciable, tiene que terminar. ¿Ok? En algún momento, pues se va a doblar, ¿no? Si yo quiero que empiece aquí en el punto A, f de A, y quiero que termine en el punto B, f de B, pero estos son iguales, quiere decir que me empiezo a trazarla y la voy a tener que doblar en algún momento para volver a llegar a la misma distancia de donde empecé en el eje Y. Eso me dice, entonces en algún momento se va a doblar, entonces en algún momento va a tener una curva donde aquí la derivada va a ser 0. Ajá. Entonces, aquí pues sucede dos veces. Bueno, también puede ser que tenga yo una constante. Por ejemplo, acá, miren. Aquí tengo el punto A, el punto B, el punto F de A. Aquí es el punto A, F de A. Y aquí debe estar el de F de B, porque estoy pidiendo que F de B sea igual a F de A. Ajá, que tengan esta misma altura. Empiezo mi gráfica. Diferenciable. Ajá, sin picos. Ya no puedo ir por acá. Pero donde empiezo debo de terminar a la misma altura. Entonces ya la doblé aquí 3 veces. Puede que lo doble 2 veces. Puede incluso que solo se doble una vez porque a donde empieza debe de terminar a la misma altura. Pues puede ir así también. ¿Y qué otro también me cumple esa condición? Pues también una función constante, ¿no? Eso, aunque no la doble, pues siempre va a estar así horizontal. Puede que pase esto, tengo una función constante. Entonces, pues este teorema es muy, muy importante. Suena sencillo, pero con esas tres condiciones ya te garantiza que en algún momento se va a doblar y en algún momento, en un punto, su derivada va a valer 0. Y pues es el famoso teorema del valor medio. Nos dice, de hecho, el teorema de Rolle ayuda a demostrar este teorema importante. Ok, si f es una función tal que, primero, f es continua en el intervalo cerrado con a distinto de b. Ok. Me interesa también que f sea diferenciable, que no tenga picos. Y simplemente estas dos condiciones me van a garantizar que existe un punto C en el intervalo AB, tal que f' en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Es decir, ¿quién es esto? ¿Quién es este cociente de estas diferencias? Pues es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto A, f de A y B, f de B, ¿verdad? Es decir, geométricamente,
el teorema del valor medio afirma que hay por lo menos una recta tangente a la gráfica de f sobre el intervalo a, b, que es paralela a la recta secante que pasa por los puntos a, f de a y b, f de b. Tengo aquí mi plano, digamos, para darnos una idea, una gráfica así. Aquí tengo el punto A, aquí el punto B. Este de acá es la imagen de A, f de A. Hasta aquí tengo la imagen de B, f de B. Entonces, de estas me cumplen las condiciones. Es continuo en el intervalo B, claro. Es diferenciable en el intervalo abierto, por supuesto, porque no tiene picos, es una curva suave. Entonces, ¿qué me dice? Que existe un punto C en el intervalo AB, tal que su derivada va a ser igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto A, f de A y B, f de B. ¿Cuál es la recta que pasa por estos dos? La recta secante, recuerden. Secante, recta secante que atraviesa la gráfica en dos puntos de estos. De aquí. Este es el punto A, f de A. Este de acá, recuerden, es la recta que tiene como pendiente f de B menos f de A sobre B menos A. Digamos la pendiente esta. Entonces, ¿qué me quiere decir? Existe un punto C, aquí por ejemplo, es decir, existe un punto C tal que la recta tangente aquí tiene la misma pendiente que esta. Ajá. Es decir, es de esta forma. Vean, entonces, esta va así. Recuerda, aquí las pendientes van, las pendientes de las rectas que van acá, hasta llegar a la pendiente que aquí vale 0. Ajá, que es horizontal. Pero antes de esa, debe de haber una donde coincida exactamente con una pendiente que esté exactamente igual que esta, que la recta que pasa por acá. Entonces, lo mismo va a pasar de este lado. Entonces, va a haber aquí otro punto, un punto D, tal que tiene también, acá digámoslo acá, así, la recta que pasa por acá tiene una pendiente igual. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por acá? Pues f' en C. Esta de acá, esta recta, tiene como pendiente f' en C. Esta de acá tiene como pendiente, poner pendiente 1, pendiente 2, f' en D. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me garantiza el teorema de valor medio. Es un teorema muy importante, de los más importantes de cálculo, porque pues sí te garantiza la existencia de rectas paralelas a la recta secante. Okay. Y tiene un montón de aplicaciones. Entonces es importante que lo sepan. ¿Ok? Vamos a lo que son funciones monótonas. Una función f, bueno, esto ya lo habíamos visto antes, entonces hay que darle algo de formalidad. Una función f es constante en un intervalo. Vamos a anotarlo así. Y intervalo es cualquiera, ¿no? Cerrado, semiabierto, abierto. Ajá. Si para cualesquiera dos puntos que yo me tome en el intervalo, se cumple que f de x1 es igual a f de x2. ¿Ok? Entonces, en el intervalo yo me tomo los puntos que quiera, sus imágenes van a ser iguales. Eso me quiere decir que la función es constante. La derivada vale 0 para todo x en un intervalo ahí. Entonces, eso quiere decir que f es constante en el intervalo. Esto también me garantiza que estoy hablando de funciones constantes. Si en todo punto del intervalo su derivada vale 0,
Entonces estoy hablando de una función constante. Es lo que me está diciendo este teorema. Ok, un resultado inmediato de este teorema me dice que si yo tengo que dos funciones diferenciables, obviamente, porque estoy hablando de la derivada, tal que sus derivadas coinciden para todo x en el intervalo. Entonces, eso quiere decir que existe una constante k, tal que f de x es igual a g de x más k, ¿ok? Para todo x en el intervalo. ¿Eso qué me quiere decir? Pues que tengo aquí en mi plano una función f, digámoslo así, ¿no? Me dice, hay una función g tal que la derivada de g siempre va a coincidir con la derivada de f. Eso quiere decir que simplemente estoy hablando de una copia de la función f. Puede estar arriba o puede estar abajo. Entonces, quiere decir que es una copia así, más o menos. Porque si esta es la función f, esa es la función f más una constante. Ajá. Entonces, tengo la misma derivada. Aquí, su derivada va a coincidir con esta. O puede que también sea así, de esta forma. Un f más alguna m. Ok. Estos son una copia de f, que sea tanto arriba como abajo. No quiere decir que son iguales. Entonces, sus derivadas en todo punto van a ser iguales. Ah, entonces estoy hablando de una copia de f. Ok. Bueno, y esto que ya hemos estado hablando y que ahora sí ya podemos darle nombre. Una función f es creciente en un intervalo i, sí, para un punto x1 y x2 en el intervalo con esta condición de que x1 es menor que x2, entonces su imagen de x1 es menor que la imagen de x2. Ajá, para cualquier puntos distintos del intervalo, como lo dije. Bueno, pues eso, como se puede ver, pues aquí tengo mi intervalo i. Ojalá como a ver, por decir algo. Pues aquí tengo x1 y que me dice x1 es menor que x2, es decir, x2 está a la derecha de x1. Pues aquí está x2. Entonces, y me dice que si yo tengo que x2 es más grande que x1, su imagen también tiene que ser más grande que la f de x1. Entonces, tiene que ser más grande que la altura de esto. Entonces, tiene que estar por acá. Pero lo mismo pasa para todos los que estén a la derecha de x1. Porque me está diciendo para cualesquiera dos puntos distintos. Pues si yo me tomo un punto aquí, entonces su imagen tiene que ser más grande que la imagen de x1, pero no puede ser más grande que la de x2 porque este está más chico que x2, pues su imagen tiene que ser más chica. Ajá. También se puede leer así. x1 es menor que x2, entonces su imagen tiene que ser menor que la imagen de x2. Entonces tiene que ir así. Entonces esto me va a ir describiendo algo que va creciendo, siempre va para arriba. Ajá. Es la forma en la que me describen una función creciente. Una función es decreciente si en un intervalo i, si tengo dos puntos distintos en el intervalo, uno más pequeño que el otro, entonces su imagen del más pequeño es más grande que la imagen del que tiene a la derecha. Pues ahora tengo, en caso x1 es más chico que x2. Ok. Entonces me está diciendo que la imagen de x1 está por acá. Entonces, ¿cómo tiene que ser la imagen de f de x2? Perdón, la imagen de x2, pues por acá tiene que estar. O tiene que ser más chica. Ajá. Aquí tengo la imagen de x1. La x2 tiene que estar más abajo. Porque la imagen de x1 es más grande. Entonces tiene que estar aquí. Y si yo me doy un punto acá, un punto C,
de su imagen, yo tengo que X1 es más chico que C. Entonces, la imagen de C tiene que ser más chica que la de X1, entonces tiene que estar por acá. Pero también tengo que C es más chico que X2. Entonces, su imagen tiene que ser más grande que la de X2. Entonces, tiene que estar aquí. Ajá. No puede ser más chica que esta y tiene que ser más chica que la de X1. Entonces, lo mismo para los puntos que están acá. Sus imágenes tienen que ir así. Estas me cumplen esto. Entonces, como ven, es una función que va para abajo. Es una función decreciente. Y vamos a hablar de funciones monótonas. Si en un intervalo y ya sea es creciente o decreciente. ¿Ok? Es una función, cada que hay una función monótona, entonces en un intervalo y, entonces es creciente o decreciente. Por ejemplo, aquí arriba tengo un ejemplo de una función creciente. Pueden ir así, ¿no? De este estilo. Pues sí, aquí tengo x1 más pequeño que x2. Entonces, la imagen de x1 es más chica que la de imagen de x2. Entonces, así se va a ir describiendo. Esta es una función creciente. También esta de aquí cumple mi condición decreciente. X1 aquí es más chico que x2, entonces sus imágenes se mantienen. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de x1 es menor que la imagen de x2 y se va a ver así. Lo mismo para los puntos que están aquí, por eso es que me va describiendo algo así. Y función decreciente. Aquí las imágenes del más pequeño es la más grande. Vean. Entonces, si lo cumpliendo, aquí está la de imagen de x2 y es más chica que la de x1. Y también puede ser de este estilo. Ajá. Aquí está la imagen de x1 y aquí la imagen de x2 a esta altura. Y x2 es más chico que, es más grande que x1. ¿Ok? Entonces, función creciente, pues ustedes pueden ver, va para arriba. Función decreciente, va para abajo. Así de simple. Y igual a x cuadrado. Entonces, f es creciente ¿en qué parte va a ser creciente? ¿Qué parte me cumple las condiciones? En el intervalo 0, más infinito. ¿Por qué? Pues yo me doy un punto acá. Digamos, el 1 y un punto acá el 2. Pues 1 es menor que 2 al cuadrado. Lo mismo para todos los que están acá. Su cuadrado se van a mantener así. Son positivos. ¿Okay? Entonces, ¿me cumplen qué? Esta parte de acá. Entonces, si tengo aquí en esta parte x1 menor que x2, entonces, ¿quién es f de x1? Pues, x1 al cuadrado es menor que x2 al cuadrado. Porque estos son mayores o iguales a 0. Entonces, si tengo mayores o iguales a 0, luego al cuadrado no pasa nada. Esta es la imagen de x1, esta es la imagen de x2. Entonces, todos los de acá me van a cumplir mi condición de creciente. Y pues, claramente se ve, ¿no? Va para arriba. Ok. Entonces, para cada par distinto de estos. Claramente x1 distinto de x2. Ok. Entonces, recuerden esto porque estos son mayores o iguales que 0. Y también que tengo que f es decreciente en el intervalo menos infinito, 0. Porque si yo tengo x1 menor que x2, y estos pues son menores que 0. Entonces, f de x1, que es igual a x cuadrada, x1 al cuadrado, ¿no? Va a ser mayor que x2 al cuadrado. Y este es f de, por si tengo dos menores que 0, al elevarlos al cuadrado cambia la desigualdad. Entonces ya se cumple esta parte. Que si me tomo dos distintos, uno más pequeño que el otro, pues la imagen del primero es más grande que la imagen del segundo. Entonces es una función
decreciente. Ok. Para cada x1, x2 en el intervalo menos infinito, coma 0. Que de hecho también se cumple para el cerrado, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ponerle acá. Y claramente x1 distinto de x2. Muy bien. Entonces, pues solo para que nos quede más claro. Entonces, una función, o sea, no totalmente es creciente o totalmente es decreciente, sino que es creciente en este intervalo. Y a partir de acá, en el intervalo que sigue, es creciente o decreciente. Puede ocurrir. Entonces, esta, por ejemplo, viene así, decreciendo, va para abajo, llega a un punto y de ahí empieza a crecer otra vez. Bueno, entonces, vamos a ver un teorema que da condiciones para saber si una función es creciente o decreciente. Vamos a suponer que tengo una función continua en el intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto. ¿Ok? Entonces, continua, no se rompe, no se despega la pluma del papel y no tiene picos, es suave, es una curva suave. Claramente A distinto de B para tener un intervalo. Entonces, si la derivada es mayor que 0 para todo x en AB, entonces f es creciente. Ya con eso tengo. Con que la derivada sea positiva para cualquier punto del intervalo, entonces ya sé que va a ser creciente en el intervalo cerrado. Y si la derivada es negativa para todo x en AB, entonces f es decreciente. Ajá, en el intervalo cerrado. Entonces, pues la derivada me da toda la información para saber si la función va para arriba o va para abajo en cierto intervalo. Que recuerden, la pendiente, vimos pendientes positivas y negativas. A ver, tengo una pendiente positiva, ¿no? Eso quiere decir que mi función va creciendo, como lo pueden ver acá. En este caso, pues es una recta, ¿no? Bueno, entonces va creciendo desde acá para arriba. Tengo pendiente positiva. Entonces la movemos. Todas las que están así, ahora inclinadas tienen pendiente negativa. Eso va a decir que va hacia abajo, va decreciendo. Entonces, pendiente negativa, todas las que tengan pendiente negativa van decreciendo. Pendiente positiva va creciendo. Y, bueno, pendiente igual a 0, quiere decir una recta horizontal paralela al eje X. Entonces, así como va creciendo la pendiente, como va aumentando de signo, va cambiando de signo la pendiente, pues se puede apreciar que va creciendo o va decreciendo, pendiente negativa. Es lo que me está diciendo aquí. Si la pendiente es positiva en ese punto, eso quiere decir que F va creciendo. Y si la pendiente es negativa en ese punto, entonces va decreciendo. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar los intervalos en donde f de x igual a x al cubo más 6x cuadrada más 9x menos 1 es creciente y decreciente. Bueno, primero, ¿qué necesito para saber dónde es creciente y decreciente? Entonces, ¿se acuerdan que cuando teníamos los puntos críticos, ahí nos decía más o menos cómo se iba comportando? Entonces, para saber esto, primero necesitamos los puntos críticos. Entonces,
se determinan los puntos críticos. Entonces, pues aquí no tengo ningún cociente, ¿no? No tengo algo que se me indefina. Entonces, pues los puntos críticos, recuerden, es donde la derivada vale 0. Pero ¿quién es f'? Sería 3x más 12x más 9 nada más. Entonces, cuando esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Que puedo sacar, aquí todos son múltiplos de 3. Los puedo sacar el 3 como factor común. Aquí, perdón, es x cuadrada. X cuadrada más 4x más 3 igual a 0. Entonces, pues el 3 ya lo puedo quitar, pero este, ¿cómo sé cuándo es igual a 0? Pues 2 puntos. Permítame. Ajá. Pues, ¿cómo lo puedo descomponer? Dos números que sumados me den 4 y multiplicados me den 3. Pues claramente el 3 y el 1. Entonces, esto es 3 por x más 3 por x más 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto cuando se cumple cuando x más 3 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Entonces, x es igual a menos 3 o, vamos a ponerlo así pues, o x es igual a menos 1. Entonces, los puntos críticos, recuerden, es donde aquí tengo alguna inconsistencia, donde se me indefine algo, pero en este caso no hay. Entonces, ¿dónde la derivada vale 0? Pues, en x igual a menos 3 o en x igual a menos 1. Entonces, recuerden, también teníamos en los ejercicios anteriores, nos daban del intervalo, también los extremos del intervalo, pero en este caso no nos los dan, solo simplemente voy a encontrar ahí los intervalos. Ok. Entonces, en los puntos menos 1 y menos 3, determinan intervalos abiertos en la recta que vamos a analizar, si es creciente o decreciente. Entonces, tengo acá, vamos a fijarnos en esos intervalos. Aquí tengo el menos 3, aquí tengo el menos 1. Entonces, vamos a fijarnos cómo es en el intervalo menos 3, menos 1, y cómo es el intervalo menos 1 a más infinito, y en el intervalo menos infinito, coma, menos 3. ¿Cómo es la derivada? Porque es lo que me está diciendo el teorema. Hay que ver cómo es la derivada en ese intervalo para saber si es creciente o decreciente. Si la derivada me resulta positiva, es creciente. Si me resulta negativa, es decreciente. Entonces, me voy a fijar en la derivada, que la derivada pues es esto, a fin de cuentas. El producto de x3, x más 3 por x más 1. Entonces vamos a ponerle aquí. F' de x es igual a 3 por x más 3 por x más 1. Si voy a fijar cómo es la derivada en este intervalo, voy a fijarme cómo es este producto en este intervalo. Entonces, aquí, si x está en el intervalo menos infinito, menos 3, entonces x es menor que menos 3 y también es menor que menos 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que x menos 3, x es menor que menos 3, perdón, es menor que menos 3 y x es más chico que menos 1. ¿Por qué lo debo decir? Porque me interesa ver este producto. ¿Eso qué quiere decir? Que x más 3 es menor que 0. Este que tengo acá. Simplemente paso este sumando de aquel lado. Y x más 1 es menor que 0. Entonces ya tengo cómo son estos dos, cómo es este producto. Bueno, el 3 siempre es positivo, entonces no hay que tomarlo en cuenta, solo falta verificar cómo es este producto. Pero yo ya tengo que x más 3, que es este, es menor que 0 y x más 1 es menor que 0. Entonces, ¿cómo es el producto? Entonces, x más 3 por x más 1 es mayor que 0, porque menos por menos, bueno, negativo por negativo es positivo. Este es positivo. Y el 3 está aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que f' de x es mayor que 0 en ese intervalo. ¿Y qué más? Ya tengo que aquí la derivada es positiva. Vamos a analizar cómo es en el intervalo menos 3, menos 1. Si yo tengo esto, ¿eso qué quiere decir? Que x es más grande que menos 3 y x es más chico que menos 1. Porque lo estoy tomando acá. Eso quiere decir que x está entre menos 3 y menos 1. Entonces, tengo esto de acá. X es más chico, más grande que menos 3 y menor que menos 1. Entonces, ¿cómo es? O nuevamente me interesa saber cómo es el producto. Entonces, ¿quién es x más 3? Paso el 3 sumando. Entonces, quiere decir que x más 3 es mayor que 0. Y ¿quién necesita saber? X más 1. Entonces, el 1 lo paso de aquel lado. X más 1 es menor que 0. Ya tengo cómo son estos dos. Entonces, 3 por x más 3 por x más 1, ¿cómo es? Este es positivo y este es negativo, porque es menor que 0. Entonces, este es positivo y este es negativo. Entonces, ¿cómo es el producto? Pues negativo, porque menos, más por menos es menos. Lo cual me quiere decir que f' en x es negativo. Entonces, en este intervalo, f' en x es negativo. Ok, entonces me falta analizar el último intervalo. ¿Cómo son los x que están en menos 1 hasta más infinito? ¿Cómo es? Me interesa otra vez. Si tengo un punto acá, ¿cómo es con respecto a menos 3 y a menos 1, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que x es más grande que menos 1. Entonces, y también tengo que x es, para no perderle el orden, x es más grande que menos 3 y que también que tengo que x es más grande que menos 1. Sí, porque si está aquí, claramente x es más grande que menos 1 y claramente es más grande que menos 3. Entonces, si me tomo un x aquí en el intervalo, me interesa saber cómo es con respecto a estos para poder armar mi producto. Entonces, tengo x más grande que menos 3
y claramente x más grande que menos 1. Entonces, x más 3 es mayor que 0. Y x más 1 es mayor que 0. El 1 lo paso para acá. Entonces tengo que x más 1 es mayor que 0. Entonces, 3 por x más 3 por x más 1, ¿cómo es? Este es positivo y este es positivo. Pues el producto es positivo. Entonces, f' de x es mayor que 0. En este intervalo, f' de x es mayor que 0. Y pues ya tengo toda la información. En estos intervalos, mi función, ¿qué quiere decir? Que en menos infinito, 3 es creciente por mi teorema, porque la derivada es mayor que 0. Entonces, ponemos aquí, f es creciente en menos infinito, 3, menos 3. F es decreciente en el intervalo menos 3, menos 1. Y f es creciente en menos 1, más infinito. Y pues ya tengo cómo se comporta en todo R, ¿no? Ya encontré los intervalos donde es creciente y donde es decreciente, usando mi teorema y fijándome en las derivadas. Entonces recuerden, les pido encontrar intervalos donde una función cualquiera es creciente o decreciente. Primero hay que encontrar los puntos críticos. Por eso es importante lo que vimos la clase pasada. Los puntos críticos. Entonces, donde la derivada vale 0, donde esto se me indefine o tengo alguna inconsistencia, son los puntos críticos. Ok. Entonces, una vez que los tenga, parto mi recta real en esos intervalos, en esos puntos críticos, los pongo y ahí voy a particionar en esos intervalos. En este caso me salieron 2 puntos críticos. Los particiono, los pongo acá. Voy a particionarlos en menos infinito a ese punto crítico, el que me queda en medio y de este segundo punto crítico en adelante. Porque los puntos críticos me dicen que ahí va a cambiar mi función, ¿no? Ahí va a tener algo importante. En este caso me va diciendo, en este punto crítico vas a llegar, entonces te va a decir, va creciendo, a partir de ese punto crítico va a ir creciendo o decreciendo, pero es que va a haber un cambio. Entonces, si la queremos ver, por ejemplo, aquí tengo el intervalo menos 3 y aquí menos 1. Me dice que va a ir creciendo aquí. Una vez que llegue al menos 3, va a decrecer. Y una vez que llegue aquí al menos 1, va otra vez a crecer. Eso es lo que me está diciendo. Así más o menos va a ir la gráfica. Vamos a ver cómo se ve. Es x al cubo más 6x cuadrada más 9x menos 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Vamos a poner de una vez los puntos críticos que encontramos. X igual a menos 3 y x igual a menos 1. Vean. Entonces, trazo una línea en mi punto crítico. Eso no es necesario, solo es para ahorita para que lo aprecien. Entonces, en mi punto crítico es este de acá. ¿Qué me dice? Antes de llegar a mi punto crítico va a ir creciendo, va para arriba. Va para arriba, va para arriba. Llega a mi primer punto crítico, que es el menos 3, y me dice que de aquí para el segundo punto crítico va a ir decreciendo. Decrece de menos 3 a menos 1. Va para acá, va para abajo. Va para abajo, va para abajo. Y otra vez a la imagen de mi segundo punto crítico, que es menos 1. Dice, y de menos 1 a más infinito va a ir creciendo. O sea, se va para arriba.
Ya, pues esto es lo que me está diciendo. Algebraicamente describimos cómo va a ir mi función. La pura derivada me dijo cómo va a ser, si va a ir creciendo o decreciendo. Entonces, esto es lo que me describió, que va a ir así. Crece, a partir de acá decrece, y otra vez vuelve a crecer ya infinitamente. Y para eso son estos criterios. Que es igual a x cuadrada más 1 sobre x. Ok, entonces primero, puntos críticos. Vamos a ver cuáles son. Entonces, el primer punto crítico, pues es 0, porque aquí se me indefine. Pero vamos a ver, vamos a encontrar los otros dos o los que me resulten. Puntos críticos. Es decir, donde f' es igual a 0. Ok. Entonces, ¿quién es f' de x? Si recuerdan ahí sus reglas de derivación, pónganle aquí que yo tengo que este es u y que este es b. Ajá, porque voy a sacar la derivada de un cociente. Entonces recuerden, esto, si lo tengo así, es b por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de b con respecto a x sobre b cuadrada. Ajá. Entonces, ¿a qué es igual? Entonces b es x por la derivada de, si quieren pónganlo así, u es igual a x cuadrada más 1 y b es igual a x. Entonces b es x. Derivada de u con respecto de x es 2x nada más, ¿verdad? Porque si derivo esto, el 2 baja, se queda con x en 1 y el 1 constante se va. Ahora, menos, ¿quién es? U, solito el este. X cuadrada más 1 por la derivada de b con respecto a x. Pero esto es 1 sobre b cuadrada, que es x. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 2x cuadrada menos x cuadrada menos 1 sobre x cuadrado. ¿Esto que es igual? 2x cuadrada menos x cuadrada, x cuadrada nada más, menos 1 sobre x cuadrado. Esto es igual a x más 1 por x menos 1 sobre x cuadrado. Y nos pide los puntos críticos. Entonces, f' tiene que ser igual a 0. Entonces, lo de abajo no puede ser 0. Entonces, lo de arriba tiene que ser 0. Entonces, x más 1 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Ok, entonces esto me quiere decir que x es igual a 1 y x es igual a, bueno, aquí menos 1 y este es 1. Ok, entonces los puntos críticos de f son menos 1, el 0, ¿verdad? Porque aquí se indefine, y el 1. Entonces, eso quiere decir que vamos a particionar en esos puntos críticos. Vamos a poner 0, menos 1 y 1. Ok, y nos vamos a fijar cómo son en estos intervalos. ¿Cuáles son estos? De menos infinito a menos 1, de 1 al 0, de menos 1 al 0, del 0 al 1 y del 1 al más infinito. Entonces, encuentro puntos críticos y particiono y me voy a fijar en los intervalos que quedan ahí. Esos ya me dan todos los reales. Ok, primero, si x está en menos infinito, menos 1, entonces, recuerden, ¿qué me importa saber? ¿Cómo es f' en ese intervalo?
es decir, cómo es el producto, este de acá, f' en x es igual a x más 1 por x menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, voy a fijarme en cómo es el producto este de acá. X cuadrado siempre es mayor que 0. Entonces, vamos a fijarnos cómo es este producto aquí. Ok, entonces si yo tengo x aquí, entonces x es menor que menos 1 y ¿qué más tengo? Que x, entonces recuerden, lo que me importa aquí es sacar este producto. Entonces vamos a compararlo con el 1, porque me interesa ver cómo es x menos 1. Ajá. En este intervalo, x es más chico que menos 1 y a su vez claramente pues es más chico que 1. Entonces x más 1 es menor que 0 y x menos 1 es menor que 0. Ok, pues ya tengo estos dos. Entonces, ¿cómo es el producto? X más 1 por x menos 1, este es negativo y este es negativo, pues el producto, ¿cómo es? Positivo. Ajá. Bueno, y si lo multiplico todavía por 1 sobre x cuadrada, este siempre es positivo, entonces no va a cambiar el signo, se va a cumplir. Y este es f' en x. Entonces aquí f' de x es positiva. Ok, con el que sigue. X está ahora en menos 1,0. Entonces, x es más chico que menos 1. Y, ¿qué más tengo? Si me tomo un x aquí, ¿cómo es con respecto a 1? X es más chico que 1. Nuevamente, ¿qué tengo? Que, si se dan cuenta, se vuelve a cumplir lo de arriba. X más 1 es menor que 0 y x menos 1 es menor que 0, entonces x más 1 por x menos 1 sobre x cuadrada es mayor que 0. Se vuelve a cumplir lo de arriba. Ahora, me tomo un x aquí en el intervalo 0,1. ¿Y qué tengo? Que, como es aquí, x es ahora más grande que menos 1. Y x es más chico que 1. Porque si me tomo un x acá, ¿qué quiere decir? Que x es más grande que 0 y menor que 1. Pero a mí me interesa compararlo con el menos 1 porque me interesa este producto. Entonces, vamos a partirlo así. ¿Esto qué quiere decir? Que x más 1 es mayor que 0. El 1 lo paso por acá, pasa sumando. Y x menos 1 es menor que 0. Entonces, ¿cómo es el producto? X más 1 por x menos 1. Este es positivo y este es negativo. Entonces, el producto es negativo. Pero si lo multiplico por 1 sobre x cuadrada, eso siempre es mayor que 0. Recuerden, si multiplico por algo mayor que 0 una desigualdad, la desigualdad no cambia. Entonces, esto de acá es negativo. Entonces, aquí tengo otra vez que se complique. Aquí vuelve positiva, pero ya aquí ya cambió.
f' en x es menor que 0. Ahora, si tengo x en 1 más infinito, ¿qué quiere decir? Que x es mayor que menos 1 y x es mayor que 1. Ajá. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que esto, x más 1 es mayor que 0 y x menos 1 es mayor que 0. Entonces, ¿cómo es el producto? X más 1 por x menos 1 sobre x cuadrada. El producto de arriba es más por más, pues es positivo. Y pues ya terminé. Aquí es f' en x es mayor que 0. Ok. Pues aquí vamos a poner f es creciente en el intervalo. O pueden ponerlo así, en los intervalos ya de una vez para que no escriban todos los casos. F es creciente en los intervalos menos infinito, coma menos 1, menos 1,0 y 1, más infinito. Y donde decrece, f es decreciente en el intervalo 1, 0,1. Y ya. Entonces recuerden, hace rato no teníamos punto crítico de donde se me indefine, pero ahora ya lo tengo. Entonces, vamos a ver dónde la deriva de 0, obtengo los puntos críticos. Y donde se indefine, el otro. Entonces, a particionar ahí, en menos 1, 0 y 1. Y nos checamos los intervalos que se forman. Y vamos checando cómo es el cada caso aquí. Si yo tomo un x en menos infinito, menos 1, y después, ¿qué debo hacer? ¿Qué producto me interesa? X más 1 por x menos 1. Es el que me interesa. Entonces vamos a comparar cómo es x con respecto a menos 1 y con respecto a 1. Porque ya de ahí ya me va a sacar los que me interesan. El x más 1 y el x menos 1. Entonces por eso es que hacemos estas comparaciones. Si me lo tomo aquí, ¿cómo es con respecto a menos 1 o a 1? Ah, bueno, pues tengo esto por el orden de la recta. Entonces lo paso para acá, ya tengo el x más 1 menor que 0. Y aquí lo mismo. X menos 1 es menor que 0. Ah, bueno, pues ya sé de qué signo son cada uno de estos productos. Entonces el producto tiene que ser y ya. En este caso es negativo o negativo, es positivo. Y no me fijo en x cuadrado, porque pues este siempre va a ser mayor que 0. No me va a importar qué signo sea. Ojo, que a veces abajo solo tenemos x. Entonces, cuando tengamos x solamente y tengo que x es, y lo de arriba me resulta positivo, pero el x en ese intervalo es negativo, cuando lo multiplique me va a quedar al revés. Entonces deben de fijarse bien los productos finales. Ok, pero en este caso no nos importa porque tengo x cuadrado, siempre es mayor o igual que 0. Y ahora, cuando lo tomo aquí, nuevamente comparar con estos para ver cómo son los binomios que voy a multiplicar. Nuevamente, esto me resulta negativo por negativo, pues es positivo. Aquí, positivo por negativo, negativo. Aquí, positivo y positivo, positivo. Entonces, ya encontré cómo es. Entonces, todos estos recuerden que es f'.
en X. Entonces ya vi cómo es F' en los intervalos, positiva, F' positiva, F' negativa, F'. Entonces, por mi teorema, en los intervalos F' positiva es creciente, F' negativa decreciente. Y ya. ¿Ok? Entonces, abusados con C les pida encontrar esos intervalos.